investigadores. Hoy investigaremos acerca de la verdadera historia de la destrucción del Imperio Romano. Se llama el Imperio Romano a la etapa de la historia romana en la que Roma fue gobernada por emperadores. Los romanos, que construían espectaculares carreteras y especiales acueductos, iban luego a los grandes coliseos romanos a espectar cómo los hombres luchaban por su vida y libertad contra los grandes leones. La organización militar y las tácticas de guerras romanas hicieron ganar grandes batallas, mientras que en las ciudades un linaje político se dedicaba a los grandes placeres gastronómicos. Es increíble pero cierto de cómo Roma, después de alcanzar la cima del dominio territorial de casi todo el mundo, perfecta organización militar y empresarial, comercio y otras áreas culturales, fue víctima de un proceso decrépito de su propia gente y de los ataques de sus adversarios. En este video investigaremos las causas y consecuencias de la caída del imperio más poderoso de la antigüedad, Roma. Número 1. Su extensión. El Imperio Romano ha sido uno de los más extensos territorialmente a lo largo de la historia antigua, abarcando 3 continentes con 5 millones de kilómetros cuadrados en Europa, Asia y África. Gobernaron territorios que tenían 40 naciones, que tenían un cuarto de la población mundial, con pueblos de diferentes realidades. Era un trabajo titánico. Sus 3 urbes más extensas eran Roma, Alejandría y Antioquía. Eran 2 veces más grandes que cualquier ciudad de Europa. Mantener un territorio tan grande a lo largo se hizo muy difícil. Número 2. La corrupción. En Roma había mucha corrupción, todo se compraba con monedas, desde los votos, jueces y contratos de construcciones de obras. Algunos estudiosos afirman que la corrupción en Roma era más grande que en la actualidad. Los ciudadanos hacían filas para vender sus votos en las elecciones de senadores, cónsules y tribunos de la plebe y demás funcionarios sujetos a elección popular. Los candidatos a estos cargos vestían túnicas sin bolsillos para simular que no tenían dónde esconder dinero mal obtenido. El ejército también estaba involucrado en la corrupción. Los comandantes y soldados se repartían parte de los tesoros de los territorios conquistados. También los repartos del trigo realizados por el gobierno para la gente más pobre eran inicios de corrupción. Número 3. Las desigualdades sociales. El Imperio Romano se formó con un principio igualitario, de que el emperador era solo el primero entre los demás. Muy pronto los romanos se percataron de la falsedad de este principio, pero las grandes élites políticas, militares y empresariales que disfrutaban de ostentosos niveles de vida, mientras que la mayoría de la población vive ajustada. En el año 270 el emperador Aureliano se hacía llamar Señor y Dios, manifestando abiertamente la sumisión que esperaba del pueblo. Roma se convirtió en un espacio donde coexistían una casta rica envidiándose contra un campesinado empobrecido y una población urbana que apenas subsistía en los pueblos. La pobreza también tocó la corneta de los cuarteles. El poderoso ejército romano se debilitó a tal punto que no pudo controlar las invasiones bárbaras. Número 4. El cristianismo. En el año 380, el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano. Por mucho que el emperador romano se hacía llamar Señor y Dios, perdía toda credibilidad cuando Roma era asediada y invadida por un grupo bárbaro. El cristianismo constituyó un refugio espiritual para miles de romanos, quienes empezaron a pensar distinto a cómo sus gobernantes hubieran deseado que lo hicieran. Tras siglos de persecuciones a los cristianos, después que el emperador Constantino I declaró la libertad del culto en el año
313 el cristianismo tuvo un crecimiento vertiginoso en Roma. Número 5. El trabajo de los esclavos. En el mundo romano, las condiciones del trabajo al esclavo eran durísimas. Se le podía tratar como a cualquier propiedad, regalarlo, venderlo o alquilarlo. Incluso el amo podía decidir sobre su propia vida, si bien con el tiempo acabó siendo un delito de asesinato. Roma en poco tiempo se llenó de esclavos sin ocupación, frente a un trabajador que cobraba un salario y otro hacerlo de manera alimenticia y por el cuarto para solo estar allí. Los ricos romanos preferían a los esclavos. Entonces los esclavos recién llegados llevaban al desempleo a los romanos pagados, causando más pobreza y más baja economía. Se daba el contrasentido de cuanto mayor el triunfo militar, más grande eran las turbulencias en la capital romana. Estas alteraciones en el mercado laboral con el trabajo de esclavo constituyeron con la crisis económico-social y posteriormente con su caída. Las invasiones bárbaras. Número 6. Las invasiones bárbaras del siglo III se configuran como un periodo continuo de incursiones dentro de los confines del Imperio Romano, llevadas a cabo para saquear o robar por personas armadas de grupos. Las consecuencias que dejó la invasión bárbara fue pérdida de las tierras. Los ricos propietarios romanos perdieron gran parte de sus tierras porque tuvieron que ceder a los pueblos germanos un tercio de ellas. Número 7. El fracaso del ejército romano. El ejército es el instrumento del que Roma se valió para conquistar primero y mantener después un imperio que abarcaba toda la cuenca del Mediterráneo. Los del ejército eran hombres muy duros y crueles. Es así que no tenían reparo cuando recibían una orden, lo hacían cruelmente. Es así que se ve cómo castigaron cruelmente a Jesucristo antes y durante su crucifixión. En algún momento, pertenecer al ejército romano era un honor, porque eran bien atendidos, pero luego, cuando Roma inició su declive, inició también el ejército. Llegó un momento en que fue difícil captar a suficientes reclutas entre los ciudadanos romanos, ya que en las épocas de Dionisiano y Constantiniano había mercenarios para completar el contingente armado. Luego los godos, germánicos y otros pueblos bárbaros establecidos en el imperio conformaron el ejército imperial de Roma. Gracias por ver este video.